Queridos hermanos y hermanas, que haya paz en sus corazones y en cada persona, en cada comunidad, en cada pueblo, sin frontera alguna, se extienda eh, la llama del Espíritu Santo y nos conduzca a buen puerto en estos tiempos que vivimos. Eh, Quiero pedirle también desde la cosmovisión indígena, eh, pedirle permiso a nuestro hermano Padre Sol, a nuestra hermana Madre Tierra, a nuestros hermanos, abuelos y abuelas, y así a todos los guardianes de nuestra comunidad, de nuestras comunidades de vida, para que pueda hablar eh, bajo bajo esta espiritualidad que yo he venido eh, nombrando como indocristiana y que se fundamenta básicamente en la cosmovisión indígena y en la cosmovisión judeocristiana. La cosmovisión indígena es una eh, cosmogonía en términos de un campo de conocimiento, es una cosmovivencia en términos de un estilo de vida comunitaria y, y es una geocomunidad en el sentido de que está conectada con la madre tierra y con todo el cosmos. Por eso es necesario desde el principio de nuestra participación para enviar este mensaje pedirles tanto al Espíritu Santo que proviene de nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Eterno, y de el corazón de nuestro Salvador Jesús y de su Madre María, que nos alumbren el camino en este momento, como he venido exponiéndolo. Y pues en esta ocasión quiero hablarles un poco de estas señales y de estos signos que nos vienen de este terremoto que ha pasado del 7 de septiembre del 2021 pasado. Según el calendario cristiano occidental, hace 4 años, un 7 de septiembre del 2017, hubo un primer movimiento telúrico en esa fecha. Y coincidió en ese mismo año y en ese mismo mes, el 19 de septiembre del 2017, una segunda ocasión también en la fecha de ese calendario, de 32 años anteriores, de 1985, donde también un evento telúrico también de una magnitud semejante, nada más que con un costo de vida mucho mayor. Indudablemente cualquier muerte es algo doloroso y es algo que no se desea a nadie. Sin embargo, así ha venido aconteciendo y es necesario darnos cuenta cómo se está presentando estos signos hoy en día. La primera repetición se dio en 32 años, en el 19 de septiembre, y esta segunda repetición
se da 4 años después. Lo que es asombroso y pareciera ser una mera coincidencia. En psicología profunda, según Jung, no es coincidencia sino sincronía. Y en la psicología transgeneracional nos habla de un síndrome de aniversario, es decir, aquellos eventos que en generaciones anteriores no han sido resueltos se vuelven a replicar en épocas posteriores. Es como aquello que no hemos hecho consciente, aquello que no hemos tomado como nuestro dentro de nuestra historia, que ha sido simplemente algo que pasó y que pensamos que nunca más va a ocurrir. Si no vemos las causas, la raíz estructural de todos estos males, pues vuelven a repetirse. Aquello que no tomamos como conciencia, no lo tomamos como responsabilidad, y entonces esos eventos vuelven a repetirse. Esto sucede en la historia, pero la Tierra tiene su propia historia. Nuestra Madre Tierra tiene su propia historia, porque ella es la creadora de la humanidad. Ella es la creadora de la historia de la humanidad. Y tiene su historia y tiene su relación y tenemos una interacción con ella. Hemos perdido esa memoria desde hace 500 años, en especial cuando llegaron los conquistadores, los colonizadores o invasores europeos. Borraron o trataron de borrar completamente la memoria histórica de los abuelos y abuelas de nuestros pueblos, de nuestras comunidades. El desastre pues se está viendo cada vez más presente, y lo vemos no solamente con el terremoto, que es el ejemplo que quiero mostrarles, sino con los eventos de los huracanes y las tormentas tropicales en su mayor intensidad, y también en las sequías, en todo lo que esto viene conllevando la degradación del equilibrio ecológico y geocomunitario, porque es producto del despojo de las tierras, de los pueblos, de las comunidades, y también de la expoliación sin límite alguno hacia los recursos y las riquezas propias de nuestra Madre Tierra, trayendo por consecuencia entonces el sufrimiento tanto de sus hijos como de nuestra propia madre. Y estas manifestaciones de intensidad de movimientos, pues, y de inundaciones y de sequía, son la manera como ella está dándonos sus mensajes. No puedo yo interpretarlos todos. Es algo que no le toca a una sola persona. Es una labor de comunidad, y es una labor de intercomunitaria, y es una labor de pueblos, es una labor de humanidad conectada de nuevo con la Madre Tierra. El problema de esta crisis del cambio climático y de la crisis sanitaria proveniente de la pandemia no es algo que vaya a ser resuelto por ninguna persona en particular, ni por ninguna cultura en particular, sino va a ser resuelto a través de que la humanidad tome conciencia, se haga responsable de lo que ha dejado
hacer para conectarse de manera saludable, de manera equilibrada, de manera equitativa, justa entre seres humanos y seres vivos de toda la creación. El problema de fondo es el problema de la desconexión, el problema de la negación de nuestro origen y de nuestro destino. En el caso del calendario maya mexica, tenemos por consiguiente en ese día 7 de septiembre pasado, que cayó en el día 1 Ik en maya quiché, 1 Hecatl en náhuatl, y ambas palabras se refieren a que es el día 1, el inicio, el primero, y Ik y Hecatl se refieren al viento, se refieren al aliento. Entonces estamos hablando del primer aliento, y cuando se refiere al primer aliento es la figura del sagrado abuelo Quetzalcóatl, la que se presenta, o Cuculcán, ¿verdad? O Gucumatz en maya quiché, como se presenta el aliento de vida. Ese aliento de vida viene de nuestro Padre Creador, de nuestro Padre Celestial, y fecunda a nuestra Madre Tierra. Y de esa manera nace la vida, emerge la vida del agua, justamente como parte de la parte más de mayor movimiento, de mayor flexibilidad, de mayor capacidad de ser moldeada, y por eso cuando el agua se junta con la tierra, pues se va dando los diferentes moldes en que la vida se va a manifestar. Por eso cuando hablamos del primer aliento, estamos hablando de este impulso de vida fundamental. Y todo eso viene de nuestro Padre Creador, que está representado en nuestro hermano Padre Sol, con la cuenta justamente de los soles, en donde se basa el calendario maya, tolteca y desde luego calendario mexica. Y eso da por consiguiente una forma de interpretar con esperanza todos estos eventos dramáticos y desastrosos para la civilización actual. Los terremotos siempre han existido, pero la coexistencia de las civilizaciones anteriores no había sido tan dramática o tan catastrófica, porque había una interrelación con la madre naturaleza y se respetaba los suelos, las aguas, se hacía caso del viento, porque el viento también es audible, es donde nos viene la audición y donde nos viene la voz de los abuelos. Y qué mayor voz de los abuelos cuando se presenta la voz del abuelo sagrado Quetzalcóatl. Cuando eso sucede, entonces hay un renuevo en el espíritu de las personas. Todo esto coincide de manera milagrosa, y cuando me refiero a lo milagroso, me refiero a la providencia divina. Es decir, que la providencia nos pone en presente el entrecruzamiento de las diferentes culturas de las cuales provenimos.
les decía al principio, la espiritualidad indocristiana proviene de esta cosmovisión riquísima de Indoamérica y también de la cosmovisión judeocristiana. Y el calendario judío coincide de una manera sorprendente, en sincronía, como lo estábamos mencionando, con el calendario maya y mexica, porque, y también con el cristiano, que estamos viviendo con esta repetición de eventos de 32 años en el primero y de 4 años en el siguiente. Imagínense la voz de alerta que nos está poniendo. Si antes fueron 32 años, fue un lapso mucho mayor, de 3 décadas. Ahora son 4 años, ni siquiera un lustro. Es decir, se está abreviando, se está acortando el mensaje en términos de lo que necesitamos recapacitar, necesitamos hacer consciente y necesitamos hacernos responsables en lo personal, en lo comunitario y en lo humano, como especie humana. Es a la especie humana a quien está dirigida esta voz de los abuelos. Y cuando hablo de esta sincronía que hay con el calendario judío, es que el 7 de septiembre del 2021 inició el año nuevo judío. Y cuando se inicia el año nuevo judío, se inicia un año de gracia. ¿Qué significa un año de gracia? Un año de gracia significa que hay liberación de toda culpa, de toda deuda. Es decir, es posible hacer a un lado todo aquello que cargábamos y no podíamos o no sabíamos cómo hacer a un lado, cómo quitárnoslo de encima. Y por la gracia de Dios se abre en ese día el portal con la gracia suficiente para que nosotros podamos reconciliarnos como hermanos, reconciliarnos como culturas y reconciliarnos como humanidad. Y desde luego reconciliarnos con nuestro Creador. Entonces, en ese sentido, es un día de inicio extraordinario. Si vemos el inicio de la prédica del Evangelio de nuestro Señor Jesús, inicia justamente en Nazaret, donde Él proclama, leyendo el Talmud de su pueblo judío, en el capítulo de Isaías, del profeta Isaías, él retoma que ha llegado el año de gracia del Señor y que en ese momento, cuando él lo está diciendo y lo está proclamando, se está abriendo ese portal y esa posibilidad de reconciliación que he mencionado. Eso es parte de nuestra forma de entender el Evangelio, de nuestra forma de comprender los signos de los tiempos. Así como él mismo decía, el mismo Jesús decía, ustedes que saben cuándo va a llover o cuándo va a haber sequía, cómo es que cuando están viendo estos signos tan admirables y tan diferentes a los que cotidianamente sucedían, no saben ahora leer nada, ¿no? Pues de esto se trata justamente. La espiritualidad indocristiana nos está abriendo este portal donde vamos poco a poco desentrañando las diferentes entrecruzamientos de nuestra raíz milenaria
judeocristiana y de la raíz milenaria indoamericana, porque es no por ocurrencia mía, no por ocurrencia de algunas personas que está sucediendo en México. En México está sucediendo porque es un lugar, un territorio donde hay una convergencia de estas culturas a través de un diálogo intercultural. No es y no ha sido nada fácil. Han pasado 500 años y estamos despertando a esta conciencia intercultural. Es más, no es porque no haya habido antes ese diálogo intercultural, sino que estaba oculto, estaba cerrado para la mayoría de nosotros, y sin embargo el mayor signo y la mayor evidencia de ese diálogo intercultural es nuestra propia existencia como pueblo. Nosotros como pueblo mexicano y como pueblos latinoamericanos y como pueblos indoamericanos, extendida Norteamérica también, somos herederos de ambas culturas. Provenimos del patrimonio de esas grandes raíces milenarias. Y esa existencia que se ve de una manera mucho más notable en los pueblos testimonios de nuestros abuelos y abuelas, de los pueblos originarios, también se ha diseminado, se ha extendido en la conciencia de la búsqueda y en la búsqueda de nuestra propia identidad, de nuestro propio origen como pueblos indoamericanos, y que también se añade ahora la llamada tercera raíz, que es la afroamericana. Entonces es un campo completamente nuevo y al mismo tiempo muy antiguo. Digamos que es tan antiguo como esas propias raíces, pero es tan nuevo como se renueva en cada estación, estación de vida primaveral de cada año, el renuevo de la flor y del fruto que viene de todo este canto, que viene de toda esta voz. Entonces yo los llamo, hermanos y hermanas, a que tengamos confianza, tengamos la esperanza de que más allá de estos signos que pueden causarnos mucho temor, que pueden causarnos pues hasta la necesidad de huir, ¿verdad? Si lo vemos bajo una espiritualidad donde nos está convocando el amor y donde nos está convocando la misericordia y la fraternidad, entonces hay esperanza. Hay esperanza porque entre todos podemos encontrar nuevos caminos alternativos donde no solamente sobrevivamos a estos desastres y salgamos adelante como pueblo, como naciones, sino en esa gran misión que tenemos de dejar para las próximas generaciones la esperanza de una nueva humanidad. Y eso es lo que en este momento viene mi mensaje, y estoy muy agradecido con ustedes por haberme escuchado. Nos vemos para la próxima.